La voy a poner en pausa, dice. Ahí sí. Listo, entonces. Tenemos la estructura inicial o principal del plan único de cuentas, desde las cuentas grandes hasta las cuentas más pequeñas. Entonces, se puede tomar como dígito inicial el 1, ¿no? El 1, y según la cuenta vaya siendo más pequeña o de menos importancia, ya se las va categorizando. Correcto. Entonces, si trabajamos con un banco, ese banco va a tener un número interno de cuenta que nosotros vamos a manejar, ¿ya? Si trabajamos con otra financiera, esa financiera va a tener otro número de cuenta codificado al interno de nuestra empresa, que nosotros solo vamos a saber. Entonces, ya no tenemos que estar hablando, sino solo codificando, ¿cierto? Poniendo nombres, como quien dice, a los diferentes proveedores o a los diferentes clientes también. A los clientes también se los puede codificar. ¿Ya? Al interno de la empresa, entonces, el departamento contable va a tratar como cliente 1, cliente 2, cliente 3. ¿Correcto? Aquí, señor Rivadeneira, clases de cuentas. Clases de cuentas. Las cuentas del primer dígito se denominan clases de cuentas y representan las cuentas principales de la contabilidad: activo, pasivo, patrimonio y estado de resultados. Por ser las cuentas principales de la contabilidad, se presentan en la tabla adjunta. Ya, cuentas principales de la contabilidad, entonces. Aquí tenemos las cuentas principales, ya. La una para el activo, la 2 para el pasivo, la 3 para el matrimonio. A ver, el matrimonio, patrimonio. ¿El activo qué es? Para ustedes, si han tenido clase ustedes de algo de contabilidad, confirme. En estos 2 semestres que han pasado. No, no. 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 No, ¿ya? Activo es todo lo que utilizamos para producir. Correcto, o sea, lo que hacemos trabajar activamente, aquellos bienes pueden ser muebles o inmuebles, muebles que se pueden mover, o sea, equipos, herramientas, todo eso son activos muebles, se pueden mover, por eso se le dice muebles. Y también dentro del patrimonio puede haber activos inmuebles o inmobiliarios, o sea, aquellos que no se pueden mover. ¿Cuáles son los activos inmuebles? Sería un edificio, una oficina, ¿ya? Tu casa, esos son inmuebles, ¿ya? Un vehículo no es un bien inmueble, es un bien mueble, ¿cierto? Que se puede mover, correcto. Entonces, dentro de eso también una cuenta de ingresos, que es la que más nos interesa, que nos ingrese más dinero. Una cuenta 5 para gastos, supuestamente se la codifica bajo este formato siempre, ¿no? Para entenderlo. Este es un formato ya bastante popular, bastante aceptado. Costo de ventas, 6, y costos de producción, 7. ¿Ya? Ahora, dentro de los costos de ventas, por ejemplo, ¿qué podría ir? ¿Qué podría ir? La movilización de nuestros vehículos, ¿cierto? Combustible, reparaciones, mantenimiento, todo lo que nos implique vender nuestro producto o vender nuestro servicio. Correcto. Dentro de gastos, ¿qué iría, por ejemplo? Dentro de gastos iría planilla de luz, planilla de agua, planilla de internet, los servicios que tenemos que pagar, ¿ya? Los impuestos de los préstamos que hemos hecho, los intereses, ¿ya? Los impuestos al SRI puede ser. Los costos de producción, ¿qué son? ¿Qué serían? Serían los insumos que nosotros tenemos que adquirir para producir. Supongamos, el mismo negocio de las camaritas de vigilancia que podemos hacer, ¿ya? Para conectar esas cámaras, supongamos que no tenemos cámaras Bluetooth, ¿ya? Sino cámaras que funcionan con cable, con conexión directa, con conectores.
con conductores, tenemos que comprar rollos de cable, ¿cierto? Para el montaje, rollos de cable, terminales, accesorios, codos y todo eso. Entonces, esos serían costos de producción. ¿Qué sería un activo? Los activos serían los vehículos, ¿cierto? Los vehículos que tenemos, los equipos, las herramientas, los equipos de medición, sensores, todo eso. ¿Ya? Lo pasivo es lo que debemos. Nuestras deudas en el banco, nuestras deudas con vehículos y todo eso. ¿Ya? Patrimonio, dentro del patrimonio pueden haber los bienes muebles y los bienes inmuebles también, ¿correcto? Entonces, esa es más o menos la estructura de esto, ¿no? Del plan de cuentas. Estas son las 7 cuentas principales. Mucho ojo. Vamos a ver a quién pescamos ahora. Salas no ha leído. A ver, Salas. Clasificación de los gastos empresariales. Acá, Salas, arriba estamos. Cuentas auxiliares. Las cuentas auxiliares son de libre creación por el usuario y se pueden crear tantas como la empresa considere necesarias para su operación, teniendo cuidados de crearlas subordinadas a la subcuenta correspondiente, debido a que este manual está enfocado a los costos de producción en el sector agrícola. Entramos a detallar brevemente las cuentas del estado de resultado que van de la 4 a la 7, con especial atención a las cuentas de ingreso 4, gasto 5 y costo de producción 7. Correcto. Entonces, hemos tomado como ejemplo, ¿qué tipo de empresa? Una empresa de producción en el sector agrícola. ¿Correcto? ¿Qué es lo que más le interesa controlar a esa empresa en el sector agrícola? Le interesa controlar sus ingresos, ¿ya? Sus gastos y sus costos de producción. ¿Por qué no le interesa controlar lo demás? Porque a la final no tiene muchos activos, pues no. Hay que tener unos machetes por ahí, hay que tener una cosechadora pequeña manual, ya no hay que tener mucho pasivo, ya no hay que tener muchas deudas, hay que trabajar casi que lo que produzco vendo y eso es mi ganancia, me explico. Como trabajan la mayoría de los agricultores rurales de nuestro país, aquellos agricultores independientes, individuales, ya esta empresa no ha de tener mucho patrimonio, simplemente cosecha sus cuadras de arroz, supongamos, la saca a la venta y ya está, ¿ya? Correcto, entonces no tiene una bodega donde guarda sus productos ni nada, ¿ya? Entonces, para esta empresa, estas son las 3 cuentas principales que quiere controlar: ingresos, gastos y costos de producción. En costos de producción, ¿qué iría entonces para esta empresa? Iría las cosas que le ayuden a mejorar su producto, ¿cierto? Los productos químicos, los productos que le ayudan a crecer el arroz y cosas así. Aquí tenemos un videito de plan de cuentas bastante detallado. Bienvenidos a esta nueva clase. Yo soy el profe Andrés y hoy vamos a aprender todo el tema relacionado con el Plan Único de Cuentas. El Plan Único de Cuentas, el PUC, ese catálogo de cuentas que nos muestra todos los códigos contables que podemos utilizar. Bien, habíamos tenido la base que existían unos códigos y unas cuentas: activo, pasivo, patrimonio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, resulta que ese PUC tiene una estructura. Cuando, por ejemplo, aquí tenemos el activo que es del código 1, el primer dígito se llama clase. Los 2 primeros dígitos, como acá en disponible, se llaman grupo.
Los 4 primeros dígitos se llaman cuenta y los 6 primeros dígitos se llaman subcuenta. En las empresas normalmente hay hasta 8 cuentas, pero el plan único de cuentas llega hasta 6. Sin embargo, uno es autónomo de añadir, siguiendo ese mismo orden, más cuentas. Bien. Esos 8 dígitos en las empresas se llaman auxiliares. A veces hay hasta 10 y también se llaman auxiliares. Bueno, vamos a dar un pequeño recuento de cómo es el tema de la estructuración del PUC a nivel de grupos, de clases y grupos, es decir, los 2 primeros dígitos. Tenemos el código 1, el activo. Si ustedes observan, todos los códigos 1 pertenecen al activo. De la misma manera, todos los códigos 2 son el pasivo, todos los 3, y así sucesivamente. Bien. En el activo encontramos el disponible, que es el efectivo o equivalentes al efectivo que habla en normas internacionales. Ahí está todo el dinero en efectivo, las cuentas bancarias, etc. Ahorita vamos a ver a detalle cada una de esas, las más importantes a nivel de cuenta. Inversiones, deudores, son los deudores que tiene la empresa, inventarios, propiedades, planta y equipo, intangibles, diferidos, otros activos, valorizaciones. Es lo que compone el activo. El pasivo, hay obligaciones financieras, o sea, por las entidades financieras, los bancos y demás, deudas con los proveedores, cuentas por pagar, impuestos, gravámenes, tasas, obligaciones laborales, pasivos estimados y provisiones, diferidos, otros pasivos, bonos y papeles comerciales. En patrimonio tenemos capital social, superávit de capital, reservas, revalorización del patrimonio, dividendos o participaciones decretadas en acciones, cuotas o partes de interés social. Resultados del ejercicio, esta es muy importante. Resultados de ejercicios anteriores, todo esto es donde va la utilidad o pérdida de los periodos. El superávit por valorizaciones, en ingresos hay ingresos operacionales y no operacionales. El ajuste por inflación no se utiliza. Los gastos. Existen los gastos operacionales y no operacionales también, sino que aquí en los gastos dividimos gastos operacionales de administración y gastos operacionales de ventas, de esas 2 áreas de la empresa. Impuesto de renta y complementarios, ganancias y pérdidas. Costos de ventas. Los costos de venta son los costos de venta de prestación de servicios y de las compras. Costos de producción y de operación. Está la materia prima, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación o contratos de servicios. En cuentas de orden hay códigos 8 y 9. No les había comentado eso, pero estos códigos no los vamos a utilizar porque con esto no vamos a elaborar ningún estado financiero y esto pues no es contabilidad básica. Pero existen cuentas de orden deudoras y cuentas de orden acreedoras, como para que lo tengamos presente. En lo tocante al plan único de cuentas está en el decreto 2650 del 93 y dejaré el enlace en el primer comentario de este video. Y este decreto básicamente se compone de el catálogo de cuentas que empieza aquí, página 5, y algo muy importante que está en la página 115 se llaman las descripciones y las dinámicas de las cuentas. Capítulo 3, descripciones y dinámicas. Aquí, por ejemplo, en el activo, en la descripción nos describen qué cuentas van en el activo en este catálogo de cuentas. Lo mismo pasa a nivel de grupo, el disponible. ¿Qué cuentas contienen el disponible? Todos los grupos que vimos ahorita. Y también nos dan una explicación de qué contiene
las cuentas, que ahorita las vamos a ver, los de 4 dígitos. Pero lo más importante para mí es esto, la dinámica. Aquí en la dinámica hay una dinámica en débitos y dinámica en créditos. Aquí nos explica en débitos por qué razón yo pongo, por ejemplo, la caja, la registro en débito, por las entradas de dinero no sé qué, por los sobrantes en caja, y le vas explicando a usted por qué concepto puede ir en débito o en crédito, y así con todas las cuentas, para tener eso muy presente. Va a ser de mucha utilidad en el momento en que no sepamos cómo contabilizar algo. A nivel de cuenta vamos a ver las cuentas más utilizadas y las que en general vamos a utilizar más en este curso básico de contabilidad, que son los que normalmente se utilizan. Para las compras vamos a tener estas cuentas, la 1105 que es la caja, 1110 bancos, 1355 retención en la fuente, esto es compras, 1435 mercancías no fabricadas por la empresa, que son cuando la empresa compra y vende mercancías, por ejemplo televisores, ya está hecho, se los compra y los vende a un valor mayor. Proveedores, costos y gastos por pagar, 2408 IVA, 5195 diversos. En ventas tenemos unas similares, la 1105 y 1110, que son caja y bancos, la 1305, que son los deudores, 13 clientes, la 1435, mercancías no fabricadas por la empresa, 2365, que son los costos y gastos por pagar de las retenciones en la fuente cuando practiquemos retención, 2408 IVA, 4135 son los ingresos por comercio al por mayor y al por menor, y 6135 comercio al por mayor y al por menor. Hasta aquí la clase del día de hoy. Por favor, no olvides suscribirte, darle like y compartir el video si te gustó. Bueno, como vimos, cada empresa maneja su plan de cuentas a su discreción, ¿no? Pero el formato principal, este es bastante aceptable, las 7 cuentas principales. ¿Ya? Luego de esa o debajo de esas, las subcuentas también las podemos crear, ¿cierto? ¿Ya? Ahora sí, nos vamos a aquí, clasificación de los gastos empresariales. Déjeme ver a quién, a ver, señor Zambrano. Zambrano. Aquí estoy, profe. Lectura. Lectura aquí, Zambrano. Clasificación de los gastos empresariales. Ah. Perdón. Los gastos empresariales. Un ratito. Ahí. ¿Ya? Los gastos empresariales, clasificados de acuerdo al área donde se consumen, se pueden dividir en 3 categorías: gastos operacionales de administración, gastos operacionales de venta y gastos no operacionales. Ya. Clasificación de los gastos según el área donde se consumen, ¿cierto? Ya, sigan. Gastos operacionales de administración. Para cubrir los distintos tipos de gastos operacionales en el plan de cuentas propuestos se incluyen cuentas como la que se citan a continuación. Ya, ahí tenemos la clasificación entonces. Ya, supongamos, dentro de la cuenta principal 5, que es de gastos, ojo, cuenta principal 5, nace la subcuenta 51, ¿no? 5 es el código de gasto general
que es la que está acá, ¿ya? Y luego la cuenta 51, que son gastos de administración, que nosotros ya los vimos que son el primer rubro de los gastos empresariales, ¿ya? Y ahora, dentro de esa subcuenta 51, que significa gastos operacionales, hemos creado, ¿qué? Hemos creado otras subcuentas más pequeñas todavía, ¿ya? Por ejemplo, gastos de personal, honorarios, impuestos, arrendamientos, contribuciones, afiliaciones, esto sería los pagos del IES, seguros particulares sería, ¿ya? Servicios, aseo, vigilancia, agua, luz, teléfono, internet, gastos legales, notaría, registros, trámites, mantenimiento y reparaciones, ¿de qué? De terrenos, construcciones, maquinarias, acuerdos, acueductos y todo eso, ¿ya? Adecuación, instalación, ¿de qué? De instalaciones eléctricas, arreglos ornamentales, etcétera. Gastos de viajes, pasajes, peajes, alojamiento. Esto es lo que le dicen viáticos, ¿no? Depreciaciones en construcciones, maquinaria y equipos. Recuerde que todo se deprecia, ¿no? En nuestro país todo se deprecia, a excepción de a veces los bienes inmuebles, terrenos, casas, ya, edificios. Sí, terrenos, gastos, edificios y todo eso. Amortizaciones, vías de comunicación. Ya, por ejemplo, si nosotros tenemos una casa, un terreno que lo compramos, lo dejamos tiempo, esa calle se hizo principal, ganó plusvalía, entonces se amortizó. Ese terreno, esa casa ganó valor por la vialidad que ganó alrededor de sí, porque el sector se mejoró, porque tiene más servicios y cosas así, ¿ya? Gastos diversos, como elementos de aseo, ya esto es gastos menores, y provisiones también. Correcto. Entonces son subcuentas dentro de la subcuenta de operacionales de administración, luego o debajo o dentro de la gran cuenta, de la cuenta principal llamada gastos. Correcto. ¿Ya? Entonces aquí nos vamos a quedar. Déjenme ver quién está en la lista que ingresan. Ya después de la próxima clase le vamos a mandar una tareita. Yo les comunico si nos vemos el martes a las 7 o no. ¿Quién más está presente por ahí? Nadie más. A ver, vamos a ver la asistencia. Me faltó este día Correa, Mendoza Carpio, Rodas. Rodas parece que sí ingresó. Villamar también faltó. Elian Alvarado. Y nadie más. Nadie de los nombrados ha dicho presente. Correcto, niños, entonces. Pasen bien, tengan un feliz feriado, tranquilos en su casa. Igualmente. En su casa, no salgan a esos lugares de perdición.